Guaidó se ha autoproclamado presidente de Venezuela, amparándose en la propia constitución venezolana. Sin embargo, obviamente, estamos escuchando lo que está pasando con Nicolás Maduro, organismos internacionales, convocatoria al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos por ahí, la Unión Europea, que pide elecciones libres y creíbles para frenar la ola de violencia. Hasta ayer eran 26 muertos, lo que se había dado según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El presidente en su Twitter escribió que reconocen a Nicolás Maduro. Eres representante del movimiento al socialismo. Así es, pero mira, hay que poner en contexto en realidad lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela ocurre una usurpación de funciones de un señor diputado que se autoproclama en una tarima, en una plaza improvisada, y se autoproclama presidente de Venezuela. ¿Qué ocurrió antes de esto? Las conversaciones en Costa Rica, donde se junta el chavismo con la oposición, a pedido de esta oposición, se adelantan las elecciones para mayo 2018. Generalmente se hacen las elecciones en Venezuela en diciembre, a fin de año. Pero a pedido de ellos se adelantan las elecciones en Venezuela. Por lo tanto, se entra en un proceso electoral, se inscriben 11 partidos, 2 declinan al final del día participar, vota el 63% de los venezolanos, pese a que no es obligatoria la votación en Venezuela, es libre, vota 63% de los venezolanos, y de ese 63, que vendría a ser el 100% de la votación, el PSV, con Maduro a la cabeza, gana con 60%. Lo que quiere decir que 6 millones de venezolanos eligen a Maduro presidente. Es ahí donde, con el mismo padrón, con las mismas máquinas, con el mismo sistema, que un tiempo antes la oposición se había hecho del Parlamento, porque hay elecciones diferenciadas, se había hecho del Parlamento y por lo tanto tenían un control mayoritario en lo que sería el Congreso, digamos, ¿no? A partir de esto, ¿qué es lo que se está buscando en realidad? Se está buscando hacer lo mismo que en Libia, de poner un gobierno títer, el gobierno en la clandestinidad, el gobierno reconocido que trabaja afuera, y a partir de este gobierno, como hicieron con Libia, apropiarse de todos los dineros de un país que están afuera en la banca internacional. Es lo que hicieron con Libia. Y es lo que quieren hacer con Venezuela, ya obviamente de asaltar, esa sería la palabra, sus riquezas naturales, su petróleo, el voltán, etcétera, etcétera, todos los minerales raros que tiene Venezuela, el oro, que es muy rico en oro, y toda esta situación. Todo a base de nombrar o poner en el tapete una crisis que no es culpa de un gobierno, eso es culpa de un bloqueo. Si no hay medicamentos en Venezuela, es porque más de 1.400 millones de dólares comprados en medicamentos no se permite entrar, a partir obviamente de las transnacionales. Ahora, los datos que tú das sobre el proceso eleccionario, hay información también que dice que hubo una abstención del 80% de los venezolanos en el proceso eleccionario y está registrado en los diferentes medios. Y a margen de la credibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. En Venezuela, no, primero, el sistema venezolano electoral ha sido auditado y ha sido incluso puesto como ejemplo por la misma Fundación Jimmy Carter. ¿Sí? En Venezuela votan, o estaban inscritos en el tiempo de la elección, 16 millones de electores y votaron 9 millones y piquito, cuando no es obligatorio. Como te digo, se presentaron 11 partidos, 2 declinaron, y los otros tienen ahí 1, 2, 5, no sé cuántos parlamentarios. O sea, no hubo en ese tiempo de todos estos partidos de la oposición ni una denuncia de fraude,
no hubo ningún reclamo sobre el resultado. Pero en este proceso, en los anteriores, se han cansado de reclamar y de pedir que la comunidad internacional pueda verificar, porque obviamente se ha visto incluso a Tibisay Lucerna, la presidenta del Consejo Nacional de Venezuela, brindando información muy sesgada a favor del presidente Nicolás Maduro. Ahora ellos mismos han manifestado, estamos cansados. ¿A quién reclamamos? ¿A quién denunciamos fraude? Es con el ojo con que se mire. Los medios internacionales tienen una tendencia, lo sabemos todos, ¿no es cierto? Y te muestran lo que quieren que tú veas, la mitad de la información. Entonces aquí, donde, como te digo, han votado 9 millones de venezolanos. Según la información del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Exactamente, que es la auditada. Porque cuando tú en Venezuela, y yo he ido en un periodo eleccionario como veedor, en Venezuela tú te asomas y con tu huella habilitas. Votas y se vuelve a bloquear. Y yo voy y pongo mi huella, entonces me habilito. Y así uno, no sé, como haces el fraude. Todos tienen las papeletas, además que tienes tu ticket, así que te sale como una factura. Y eso los partidos controlan y saben lo que nosotros tenemos en nuestras planillas, digamos, ¿no? Cuando votamos. No hubo tal. Entonces, el decir que dos partidos, por X o Z motivo, no participaron, que eso es ilegítimo, es una irracionalidad. No es así. Aquí ha habido unas votaciones, también se entiende el tema político, se entiende la corriente que está viniendo a partir de Trump y que pone la doctrina Monroe nuevamente en vigencia, quiere que volvamos a hacer su patio trasero y obviamente tiene un equipo actualmente en la América de gente afín al gobierno norteamericano que lo secunda, ¿no? Pero ni bien fue posesionado Nicolás Maduro, que dicho sea de paso no fue por el miembro mismo de la Asamblea, por el Legislativo, por la Cámara, porque obviamente tiene una mayoría opositora. Inmediatamente surgió la repercusión internacional desconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro. Como te digo, dependiendo la ideología de cada gobierno. La Unión Europea, por ejemplo, hoy no está de acuerdo. No, pero ¿no pide la salida. Los países europeos, parte del Consejo, como Reino Unido, Francia, Polonia, Bélgica, Alemania, que tienen una actitud menos decidida, obviamente, que Washington o que Moscú, del otro lado, piden elecciones libres y creíbles para poder superar la crisis en la que está inmersa en este momento Venezuela. ¿Qué pasa si llegas a una elección y alguien no se presenta? En el caso boliviano, no se va a presentar Samuel, y mañana dice, yo no fui, nuevas elecciones. ¿Por qué se tiene que desconocer un resultado y un proceso eleccionario que ha habido? Ese es el gran problema de fondo, ¿no es cierto? Y es irracional. Tú me decías que el señor Guaidó se basa en la misma constitución política venezolana. En el artículo 233. ¿Sí? En el 330 y en el 233, sobre todo en el 330. Y eso dice cuando hay abandono y vacío de poder. La Constitución venezolana dice eso. Entonces, ¿sobre qué se está hablando? ¿Te das cuenta? Hoy tienes un país que está movilizado, está bien, hay una oposición en todo lado, nadie piensa igual que otro. ¿Qué se está buscando en realidad? Han pedido que se aplique la Carta Interamericana. Y eso significa lo que se está haciendo con Venezuela. Cerrarle las fronteras, no reconocerle, bloquearlo, etc. ¿Sí? Y lo mismo están haciendo aquí. Pero ¿qué pasa, volviendo al tema de Venezuela? ¿Cuántos venezolanos han tenido que huir de su país por el tema económico, la inflación? No alcanzan los sueldos son ¿cuánto? ¿4.000 bolívares? No es más. Sí, bueno, hay un proceso inflacionario, eso es innegable, como lo ha tenido Bolivia. ¿Sí? De 1 millón es el proceso inflacionario en Venezuela. Sí. Bueno, Bolivia tuvo un proceso inflacionario bastante alto, 23.000%, si mal no recuerdo las cifras. ¿Cuántos de nuestros bolivianos se fueron a la Argentina? De Venezuela han salido 4 millones. ¿Cuántos bolivianos tenemos en la Argentina? 2 millones y 1 millón tenemos casi en el Brasil. De ese periodo inflacionario en Bolivia, y nadie nos aplicó la Carta Interamericana. Nadie se ocupó de nosotros. Porque obviamente, de pronto, la democracia la quieren poner los gringos donde existe petróleo. O sea, democracia en Libia, democracia en Irak, democracia en Siria. ¿Alguien habla de Marruecos? ¿Alguien habla de El Salvador? ¿Ah?
Alguien habla de las filas que están haciendo los Estados Unidos ahora por conseguir pan, ¿vieron? Anoche la noticia internacional de ellos mismos. ¿Alguien habla de lo que ocurre en Francia? No. Tampoco de lo que ocurre en Nicaragua. Tampoco. No, de Nicaragua sí se ocupan los gringos, ¿no ve? Pero sí se ocupan los gringos. Bombardearon, destrozaron Libia, Irak y hoy lo tiraron ahí. Destrozaron Siria, no pudieron y hoy lo tiraron ahí. O sea, hay otras cosas. ¿Por qué no se están preocupando del éxodo hondureño hacia Estados Unidos? Esa es una crisis humanitaria. Para ti, lo que está pasando en Venezuela, para el movimiento al socialismo del cual formas parte, como un representante en la Asamblea, ¿crees tú que no hay una situación de crisis humanitaria en Venezuela que pueda significar medidas humanitarias, como han argumentado el Grupo de Lima, algunos países como Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, además de otros países? Llegan a una cantidad de X y la mayoría que se conoce Maduro es más grande. Pero no es eso. Hay una crisis obviamente en Venezuela, es innegable, pero ¿es culpa de un gobierno o es culpa de un bloqueo? Esa es la diferencia. ¿Pero por qué te bloquean? ¿Por algo te bloquean? Te bloquearon por cuestiones políticas, ¿sí? ¿Cuánta gente vota y cuánto es la abstención en los Estados Unidos? ¿Y quién lo invade a señor Trump? ¿Cuánta gente participó en los Estados Unidos? De todos sus 100% de electores, 42% participaron. Y de esos 42 él tuvo la mitad y Hillary Clinton la otra mitad. Es más, Trump fue el perdedor. Y los colegios electorales que allá dan su voto lo eligieron. Pero esas son las normas que ellos manejan, ¿no? Obvio. Como en otros países. Exacto. Cada país tiene sus propias normas. Cada país tiene su propia norma. Entonces, ¿por qué me quieres imponer la tuya? ¿Por qué el señor Trump se cree el sargento o el fiscal del mundo para imponerlos lo que él considera? Hay formas de hacer democracia. La democracia no solamente es el voto, la democracia también es la participación, el acceso a los servicios básicos, al acceso a la electricidad, al gas, el tener las carreteras, el tener salud. Hay muchas cosas que es la democracia. En algún momento vamos a votar, también es parte de la democracia. Pero la democracia, ¿cómo se mide la democracia? Porque vamos, hay otros gobiernos, según la historia, que han estado pasando procesos dictatoriales, sin embargo sí convocaban a referéndum, sí llamaban a elecciones y al final argumentaban como que eso les daba la legalidad. Cuando hay unas votaciones, por cierto, y la gente va y vota. ¿Ya es un proceso democrático? Si la gente va y vota, obviamente es un proceso democrático. ¿Y no cuentan las condiciones en las que tú acudes a votar? ¿Procesos limpios, transparentes, con credibilidad? No, si hubiera fraude, etc. Aquí hubo un fraude en la elección de 78, 79 con Peredas Boom. Con Peredas Boom, ¿no es cierto? Que tenía más votos del número de electores que éramos los bolivianos. Fue un fraude. Bueno, en esas condiciones estamos de acuerdo. Aquí hubo unas elecciones, como te digo, en un padrón auditado varias veces por la OEA, por Naciones Unidas, por la Fundación Jimmy Carter. Fue Jimmy Carter el que dice, este es el mejor sistema electoral. ¿Cuándo fue eso? Ya en la elección de Maduro. De Chávez todavía, ¿no? Pero bueno, de Chávez hasta Maduro hay un punto de inflexión también en todo lo que ha sido la política venezolana. El padrón no ha cambiado. Con este mismo padrón en Venezuela, con este mismo sistema, un tiempito atrás le ganaron a Maduro el voto en el legislativo. Por eso tienen mayoría. Entonces no puedes hacer valer algo cuando te conviene y luego desecharlo si no te conviene. No se presentaron a las elecciones, ¿sí? O sea, dos partidos, otros dos que declinaron participar, pero el resto sí entró, ¿sí? Y si hubiera esa crisis humanitaria como la que nos están hablando, no tendrías millones de personas apoyando a Maduro. ¿Con qué ojo? O sea, tú explicas que eso está bien. Tú has estado en Venezuela recién. Yo he estado en la anterior elección. ¿Hace cuántos años? ¿2? No, 4. 4 años. Sí. La gente ya estaba saliendo de Venezuela porque no tenía medicamentos, porque no tenía alimentos. Porque en cuanto Maduro gana la elección, empieza el boicot. ¿Sí? Porque obviamente ibas a ver una continuidad del proceso que había iniciado Hugo Chávez.
Entonces ya empieza el boicot, ahí. ¿no? Y los Estados Unidos son los primeros en poner medidas restrictivas. No están ingresando los medicamentos. Desde ahí llevan 1.400 millones de dólares en medicamentos comprados que los tienen retenidos. Pero Venezuela y Estados Unidos siguen vendiendo y comprando petróleo, siguen con todos los miles de millones de dólares. Les han retenido, les están reteniendo los dineros, ¿sí? Les han confiscado un dinero que tenían en los Estados Unidos en una empresa de Penavex. Entonces, todas estas cosas hacen lo mismo. Si tú vas a Cuba, hay una serie de necesidades, pero también hay una serie de satisfacciones de un pueblo. Hay que verlo cómo se funciona. Si hay necesidades de muchas cosas, ¿sí? Es porque también el bloqueo está ahí. Pero obviamente Cuba ya lleva 60 años de una gloriosa revolución y sigue aguantando. Y aquí están entrando en ese tema. Ese es un gran problema, ¿no? O sea, no es, como dice Sanders, no. O sea, ya sería ideal pensar que el gobierno venezolano está manejando mal y por su culpa no hay. ¿Qué ocurre en Venezuela? A partir de este manejo transnacional, puede que no encuentres azúcar, que se haga complicado, pero no te falta la Coca-Cola, que lo maneja el empresario privado. Y eso no se hace con caña, eso se hace con azúcar también. ¿Y cuánto te cuesta una Coca-Cola ahora en Venezuela? No, muy ahorita, pocos la pueden comprar. Ya no tengo. Ahora, lo más lamentable... No creas que es así tanto. Si tú ves los deportivos de antes de anoche, el estadio estaba lleno para ver un partido de fútbol. Yo no creo que la gente vaya o el estadio es gratuito, no. Era un partido que estaban jugando ahí. Obviamente que no se acepta la injerencia en asuntos internos de un país en el que se busca cambiar. Eso no está permitido, es inaceptable aceptar la injerencia en asuntos interiores de un país. Sin embargo, ¿por qué se llega a la injerencia? No hay una necesidad, no hay un pueblo que al final está esperando que otros países... ¿Por qué otros países están en este tema? A ver, de Venezuela, porque este es un tema económico y político, sobre todo económico. Que involucra a millones de venezolanos que se están muriendo de hambre. Según las noticias internacionales, según lo que tú puedes ver, y sería genial si el canal hiciera un esfuerzo de poder ir a ver y de verdad traer una información para que vean que no hay tal. Vemos Telesur y vemos CNN. Por eso. Así que estamos con las dos caras totalmente y diametralmente opuestas. Una visión nuestra, ¿no? Si estás interviniendo, exigiendo elecciones, etcétera, etcétera, en Venezuela, ¿por qué no lo haces en Honduras? De Honduras están saliendo a pie, Jimena, hasta Estados Unidos. Están caminando la gente con niños, durmiendo en los caminos, sin tener pan, sin tener comida, están recibiendo limosna en los caminos de la gente de buena voluntad, bueno, sobre todo cuando llegan a México ya son recibidos mejor. ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no le pides elecciones en Honduras? Porque obviamente Honduras no tiene ni para comer. ¿Por qué le pides a Venezuela? Porque es el que tiene la plata bajo la alfombra. Ese es el gran problema en este caso. ¿Y qué significa cuando en un país tienes tanta plata, como tú dices tú, la plata bajo la alfombra, y tu gente está saliendo, incluso a pie? ¿Cuánta gente está en el Perú? ¿Cuánta gente tienes acá en Bolivia? Venezolanos que están vendiendo dulces en las calles y llorando porque no tenían para comer y tuvieron que salir. Está bien, cuando hay crisis, yo lo que estoy explicando es que cuando hay crisis, la gente se mueve, ¿sí? Ahora, ¿la crisis es atribuible a un gobierno o atribuible a un bloqueo? ¿Sí? ¿Por qué se dio la crisis de la UDP aquí? Porque los capitales bolivianos fugaron, cesaron, hubo una fuga de capitales y lo dejaron a un gobierno totalmente pobre, que no se podía mover. ¿Qué pasa si hoy tenemos nosotros gas, litio, etcétera, etcétera? Y de pronto nos bloquean porque no les da gana y no podemos vender y no podemos tener. Vamos a ser iguales, rico que no tiene para pan, pero sí tiene una silla de oro. Es lo que siempre hemos dicho. Entonces, es un problema político, en realidad. Lo de Venezuela. Claro, pero a partir de un bloqueo, y lo que están buscando es eso, un gobierno títer que les permita hacerse de esta riqueza.
Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Es muy interesante escuchar la posición del movimiento al socialismo con este tema, tomando en cuenta que de los países que apoyan a Nicolás Maduro, tú me dijiste que eran más, ¿no? Es China, Rusia, Turquía, Bolivia, Cuba y Nicaragua, que en este momento están reconociendo a Nicolás Maduro, aunque en este momento está todavía en controversia, porque hay otros países de Europa que también están atemorizados con todo lo que está ocurriendo a lo que denominan la crisis venezolana. Si buscas una lista de los países por orden alfabético, verás que se queda así chiquitito los que están en contra de Maduro y sigue muy atrás los que van, los que le apoyan. Pero eso, el apoyo o el desapoyo no es lo interesante, sino por qué se va a esta crisis, por qué hay el bloqueo, porque no permiten, ¿no es cierto?, los medicamentos, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de cosas que se da cuando los gringos pues nos bloquean, ¿no? Y te quiero robar 30 segundos, si me permites. Sí, 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 claro. En el programa Diálogo en Panamericana, y perdón que no me las hago, y que no es ético. No, sí, la controversia que se desató, se ¿no? desató con relación a algo que tú dijiste. Sí, en un lapsus yo confundí los nombres de dos patricios bolivianos. Don Huáscar Cajías y el doctor Oblitas, ¿no? Y, ¿fue un lapsus? Sí, estuvimos en el debate y el debate es caliente y entonces se mezcló la información, por lo cual yo públicamente me disculpo ante los oyentes por este dato erróneo que he dado, con la familia, obviamente, con la memoria de don Huáscar Cajías, a la familia que, bueno, no somos amigos, pero sí nos conocemos, y obviamente con los que se han sentido ofendidos, como los periodistas, sus estudiantes, etcétera, etcétera. Fue un lapsus que yo no fui a defenestrar ni insultar a nadie, es más, reclamaba que lo habían hecho, pero bueno, hubo una confusión de nombres. Te agradezco por este tiempo. Bueno, la Asociación Nacional de Periodistas se manifestó sobre esto, la Premio Nacional de Periodismo Guadalupe Cajías, Lupe Cajías también tuvo una columna sobre esta situación. ¿Tú estás reconociendo que hubo un lapsus? Sí, hubo un lapsus, yo no, como te digo, yo no... ¿No te referías a Huáscar Cajías en ese momento? No, ni tampoco dije que lo hubiese sido algo erróneo. Yo reclamaba que estos señores lo habían defenestrado y luego le devolvieron sus derechos constitucionales en el Senado. Pero ya había muerto para ese tiempo el doctor Oblitz y me confundí en el nombre. No dije que haya sido ni malo ni nada. Obviamente todos conocemos la trayectoria de doctor Cajías, es algo emblemático, por eso hablo de un patricio, al igual que el otro patricio que fue el doctor Oblitz. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, cerrando la entrevista precisamente con lo que hemos conversado hoy con Gustavo Torrico, asambleísta del Movimiento al Socialismo, la visión que tiene este partido en función de gobierno con relación a la crisis de Venezuela, y también Gustavo Torrico pide disculpas por ese lapsus que él cometió al haber equivocado los nombres en un lapsus de una conversación larga que se da en Diálogo por Panamericana. De un debate y se pone caliente. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. a ti, Jimena. Vámonos a la pausa, por favor. Aguárdenos unos segundos. Enseguida regresamos. En instantes vuelve la programación de TVU. La diferencia entre estupidez y genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia, informa, comparte con nosotros desde cualquier parte del país. Contacto Ciudadano. WhatsApp 772-71479.